Efraín Angulo, presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, doctor Héctor Horacio Chimbí Matiz, vicepresidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, señores miembros de la Junta Directiva, apreciados colegas, querida familia, amigas y amigos. Una hoja de su libreta personal que aún conservo como un tesoro, entregada por mi padre en agosto de 1965 al entonces imberbe joven, con los nombres de algunos de mis antepasados, fue el primer contacto que experimenté para tratar de encender la lámpara tranquila de la historia y la genealogía. Desde entonces empecé a comprender que la historia es tiempo, sucesión y espacio, y que nada en la existencia humana escapa a esta circunstancia. Estar asistiendo con suma dedicación y provecho a las sesiones de la Honorable Academia de Historia de Cundinamarca ha sido un ejercicio vigoroso que culmina hoy con la generosa distinción para ser miembro correspondiente de esta docta y centenaria sociedad, y que, como todos los honores, esconde el peligro de la vanidad, pero que recibo con suma humildad y aprecio. También me ha servido para observar cómo sus distinguidos académicos permanentemente dan evidencias del hombre y sus aconteceres, contemplar con vivo interés la manera como los testimonios enriquecedores de la historia contribuyen inexorablemente al proceso, preservación y evolución de las gestas de nuestros héroes en la constitución de la vida republicana, con el fin de alcanzar esa tierra prometida donde quepamos todos sin distinción de razas, credos y orientaciones políticas. Esta honorífica academia, por donde han pasado grandes historiadores comprometidos con el terruño cundinamarqués, como don Horacio Rodríguez Plata, don Armando Gómez Latorre, el presbítero Roberto Tisdés, don Virgilio Lano, don Roberto Velandia, por nombrar tan solo unos pocos que nos enaltecieron con sus luces y cuyo recuerdo imborrable permanece en nuestros espíritus, irradia la leyenda en todos sus rincones. Recientemente hemos sido testigos excepcionales de los homenajes al más grande de los cundinamarqueses, el general don Antonio Nariño y Álvarez del Casal. Aquí se ha revivido al precursor en su inmensidad y en su último trance. Así renacemos los colombianos cuando 200 años después hemos evocado un tardío desagravio a su memoria. Sobre este suelo de sus amores, nación que fue la receptora del triunfo de sus ideas. País naciente en donde Bolívar fue la independencia, Santander la república y usted, general Nariño, lo más grande y permanente de todo, la patria. Como aficionado a la historia, he aprendido que el historiador no es libre, como sí lo son relativamente el poeta, el novelista y el autor dramático. El cronista va al pie de los acontecimientos como peón de estribo y no puede desvirtuarlos ni puede contradecir su naturaleza, a menos que haga historia novelada, como lo han hecho algunos autores, incluyendo a nuestro Nobel, con el riesgo de cierto perjuicio tanto para la literatura como para la verdadera historia. El carácter de los personajes, que son indicio vehemente por sus pasiones y virtudes, se impone al historiador como una realidad objetiva que no puede negar y necesariamente debe conformarse con ese original, so pena de incurrir en desaciertos. Se percibe como algunos relatores suelen pelear con el verdadero rigor histórico sin confrontar las diversas fuentes. Esta es la parte más difícil y decisiva del suceso, tal como lo plantea Rafael Maya en su obra crítica. Por eso es fundamental interpretar los hechos, los documentos, las frases o las palabras. En tales circunstancias, la labor analítica del historiador es difícil, ardua y comprometedora, y no basta en la firmeza del criterio, abundancia de erudición e independencia del alma. Es necesario algo más, y ese algo más es la honradez de la conciencia que le presta a la moral sus luces, al juicio su responsabilidad y al mismo estilo sus propiedades de exactitud y serenidad, para que la ondulación de una frase no tuerza la rigidez de un principio o de una conclusión. El historiador, queridos colegas,
como expresó tan bellamente el mismo Maya, es aquel que se asoma al borde de los sepulcros, a los resquicios del tiempo, al hueco de los siglos, a la hondonada de lo eterno, y pronuncia también su veniforas. Entonces regresan los desaparecidos, retornan los ausentes, reaparecen los fugitivos, se repatrian los desterrados, y el mundo se puebla de rumores nuevos y de semblantes inéditos. Todo por obra del historiador, porque el historiador, señores, es el único mortal que sabe desarmar al ángel de la muerte. Cicerón fue el primero en proclamar que la historia era elocuencia. Este principio se aplicó como un dogma entre los latinos. El historiador tenía que ser entonces literato, artista, hombre de pensamiento y de sensibilidad, arquitecto de hermosas frases, y en el fondo poeta épico y hasta novelista. Es así como la historia era entonces el camino más fácil para llegar a los puestos públicos y adquirir notoriedad en la revuelta civil o en la locura de las armas. De esta manera descollaron en nuestra historia, en nuestra naciente revolución, Bolívar, Santander, Nariño, Torres y Rodríguez Torices, entre otros. Aquí queda probado una vez más que el fin de la elocuencia es conducir a la acción, y es una realidad de argumentar que si la historia no cumple estos propósitos, es fácil confundirla con la filosofía. Ejemplos claros son aquellos prohombres del Imperio Romano, Julio César, Salustio, Tito Livio y Tácito, con su dialéctica a flor de piel, pero diferentes cada uno en su tono personal. La historia ha evolucionado desde entonces de un modo radical y profundo, ha variado en sus métodos, en sus proyecciones, en sus finalidades. El historiador Tácito respiraba dignidad y en respuesta a sus colegas de entonces como Salustio y Tito Livio, se sentía en su propia carne la degeneración del Imperio Romano. 17 siglos más tarde, Lamartine de los girondinos se convierte en el eco del gran Tácito, cuya amarga fluidez parece prolongar. La sombra melancólica del primero de los historiadores latinos se pasea por las Tullerías y asiste, también estupefacta, a muchos episodios de la Revolución Francesa. El historiador puede competir con el novelista dentro de su campo respectivo por la gracia, la agilidad y el vigor narrativo, rivalizar con el dramaturgo por la intensidad de las escenas en los que es observador de primera línea, puede competir con el poeta imaginativo que pone color y animación a los versos. Por encima, la historia, por encima de todo, es resurrección de los muertos, pero para que este renacimiento no sea un desfile de espectro, los huéspedes del sepulcro tienen que surgir debidamente ataviados, mezclarse con las multitudes humanas y entenderse con el lenguaje de los hombres. No olvidemos el valor del lenguaje como creador de la historia. Nietzsche decía que las tempestades caminan sobre pies de paloma. Asimismo, sobre una bella frase puede cabalgar una revolución. Hubo oradores en nuestra gesta emancipadora en donde se juntaron el arte y la ciencia, la verdad y la belleza. Genios de la leyenda como Bolívar, Santander y Nariño, austeros y graves, que reciben hoy el beso de la historia, de la posteridad, para ser recordados y acariciados siempre por el primer reflejo de la aurora. Francisco de Paula Santander y Omaña, una semblanza ante la historia. Un privilegio único de hombres importantes, del que es figura cimera el general Santander, es preservar después de 173 años de su muerte enemigos que no solamente lo agraviaron en vida, sino aún después de su desaparición terrenal. Son los mismos que tras varias generaciones continúan difamando la memoria y la obra de este paladín de la civilidad y la democracia en Colombia. Debo confesar, en mi calidad como admirador de la historia, que esto, lejos de causar molestia, me tranquiliza en cierta forma, pues a simple vista quiere decir que su gesta continúa vigente. Es más, lo considero apropiado para ilustrar con hechos reales una contemplación objetiva, mejor valoración e interpretación
de sus epopeyas guerreras y administrativas, y también para arguir a sus detractores que no se han tomado la molestia de ir a fondo de sus ejecutorias. Antes, por el contrario, desvían deliberadamente sus miradas hacia otras figuras contemporáneas tan propensas a la exageración que sus análisis terminan en elogios apasionados y baratos, carentes la mayoría de las veces de rigor investigativo. Don Tomás Rueda Vargas escribía en febrero de 1931 que una verdadera biografía del general Santander era muy difícil de realizar, y en ello tenía razón, pues la tarea, que demoró prácticamente 149 años desde la muerte del héroe hasta cuando apareció la biografía de doña Pilar Moreno de Ángel, a la par de Santander en el exilio, de don Horacio Rodríguez Plata. La vida pública de aquel brillante estudiante de leyes que organizó la Nueva Granada y a quien le tocó luchar en ese infierno de pasiones, de pequeñeces, conspiraciones diarias y traiciones constantes, demuestra que su espíritu no se altera ni su fe se abate. Las virtudes hondamente arraigadas en su alma, a pesar de la maledicencia de sus enemigos, principian ya a ejercer sobre los que sienten su influjo esa fascinación que se experimenta delante de ciertas obras en que parece que la providencia hubiera puesto un destello de su predilección y de su administración. Así lo reconoce el genio de la libertad cuando le escribe desde Lima el 9 de febrero de 1825. Sin usted, ¿qué sería de Colombia? ¿Qué sería de nuestro ejército? ¿Qué sería de mi gloria? Usted es el héroe de la administración americana, le digo también. Usted es el hombre de las leyes, Sucre es el hombre de la guerra y yo soy el hombre de las dificultades. El general Francisco de Paula Santander y Umaña descendía por línea directa paterna de un alto funcionario de la corona española, quien se estableció en el nuevo reino de Granada a comienzos del siglo XVII. El 22 de mayo de 1619 arribó a Cartagena de Indias el capitán don Francisco Martínez de Ribamontán Santander, caballero de la Orden de Santiago, fundada en 1160 bajo el reinado de Fernando II, para defender con las armas a los peregrinos que acudieron al sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. El capitán don Francisco había sido nombrado por el rey Felipe III como gobernador de Santa Marta, motivo por el que un 11 de junio del mismo año se encaminó a dicha ciudad para posesionarse como presidente gobernador de la provincia. Don Francisco de Ribamontán Santander se casó en Santa Marta con una dama de apellido Rojas, con quien engendró 7 hijos. Como era costumbre, admitida por aquel entonces, los descendientes de este matrimonio tendrían libre disposición de no usar sus apellidos originales cuando estuvieran en capacidad de hacerlo, razón por la cual se limitaron de común acuerdo a ser conocidos como Santander y Rojas, obviando el Martínez de Ribamontán. De este matrimonio procede don Luis Ignacio Santander y Rojas, quinto abuelo del prócer, capital de los reales ejércitos, que se estableció en San Cristóbal, donde contrajo matrimonio con doña María Caballero, hija del capitán Jerónimo Martínez de Rojas, y doña María Caballero, nieta paterna del capitán Miguel Martínez de Espinosa y de doña Ana de Rojas, hija esta del conquistador extremeño Francisco Fernández de Contreras, fundador de la ciudad de Ocaña, y de doña Isabel de Rojas, por la cual viene a ser sexto abuelo del general Santander.